continuamos con este módulo de violencias por motivos de género, una temática central para abordar en esta capacitación dentro del marco de Ley Micaela. Y bueno, estuvimos viendo la conceptualización de la Ley 26485, de esta ley nacional sancionada en el año 2009 en nuestro país. Y dentro de esas modalidades de violencia, en este encuentro, vamos a profundizar y a trabajar un poco sobre lo que tiene que ver con la violencia doméstica y la violencia digital. En primer lugar, vamos a comenzar por la violencia doméstica, que como vimos ya está definida en la ley nacional y se trata de hechos de violencia ejercido por una persona contra otra cuando el vínculo entre esas personas es una relación familiar o afectiva, que puede ser actual o puede ser una relación pasada. Este tipo de violencia representa un costo invaluable para las personas y las familias afectadas y para la sociedad en su conjunto. Esta capacitación se da en el marco de cumplirse 11 años de la movilización Ni Una Menos, una movilización que fue masiva en el año 2015 y que hoy, a 11 años de ese primer grito de Ni Una Menos, el observatorio, ahora que sí nos ven, dio a conocer que en estos 11 años hubo 3.205 víctimas de femicidio. Pensemos en el costo para esas familias, para esas mujeres que perdieron la vida, para esos hijos e hijas que se quedaron sin su mamá y para la sociedad en su conjunto, ¿no? La verdad que creo que Ni Una Menos es una de las movilizaciones que más me moviliza porque veo mucha juventud, veo personas que realmente quieren pedir justicia, quieren que nunca más una mujer muera en manos de sus parejas o exparejas. La violencia doméstica atenta contra la salud mental y contra la calidad de vida y por supuesto que limita y bloquea el desarrollo personal, dificultando la participación social de quienes padecen este tipo de violencia. Para entender la violencia por motivos de género en general y en particular la violencia doméstica, a mí siempre me gusta compartir esta placa gráfica de el iceberg de la violencia, porque lo que nos muestra es, venimos haciendo un recorrido, ¿no? de las violencias más invisibles y creo que esto es muy gráfico para entender por qué lo que vemos es la punta del iceberg, pero esa punta del iceberg la sostienen todas las violencias que se desarrollan en una sociedad como la nuestra, desigual, patriarcal, ¿no? Si vemos en la base del iceberg, ¿qué vemos? El primer contenido que vimos en esta capacitación. Vemos esas formas invisibles y sutiles como son los micromachismos. Vemos el lenguaje sexista, las publicidades sexistas, el humor sexista. Vemos la anulación, la invisibilización, el control, el chantaje, la culpabilización. Eh, Vemos la humillación, la desvalorización, ignorar a la otra persona, cómo esas capas de este iceberg sostienen y hacen que las formas más visibles y las más explícitas puedan darse, ¿no? Como decíamos hace un rato, las situaciones de violencia no suceden de un día para el otro. No suceden. Primero tiene que estar instalada, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia económica. La violencia física aparece generalmente en la mayoría de los casos luego de un proceso de desvalorización, de control, de culpabilización. ¿Y qué tenemos en la parte del iceberg más visible? Bueno, las amenazas, los gritos, los insultos, el abuso sexual, la agresión física, la violación. Y como punta del iceberg tenemos el femicidio. Entonces pensemos en estas 3.205 víctimas, eh,
todas las situaciones se dan a partir de este iceberg, ¿no? Cuando son relaciones de pareja o expareja, esto generalmente viene en una relación de mucho tiempo donde se van instalando estas formas de violencia más invisibles, y cuando son situaciones que se dan, digamos, como pueden ser un abuso sexual, una violación en la vía pública y posterior femicidio, tiene que ver con todas las conductas misóginas, sexistas de ese agresor, de ese asesino que pone en juego con esa víctima en ese momento. La verdad que me parece súper gráfico. Siempre que damos estas capacitaciones decimos que sería bueno que todas las personas que ven esta capacitación en sus ámbitos de trabajo, en sus ámbitos de esparcimiento, puedan tener esta imagen, como también esta imagen de lo que se llama violentómetro, ¿no? Este termómetro que nos va alertando sobre cómo se están sucediendo estas situaciones, ¿no? Donde hay un cuidado, donde hay una alerta y donde hay un urgente. Si vemos el cuidado, es esa base del iceberg. Son esas bromas, son el chantaje, es mentir, es engañar, es ignorar, es la ley de hielo, ¿no? ¿Cuántas situaciones nos encontramos? Bueno, yo durante toda mi trayectoria profesional me vengo dedicando a la escucha, a la contención, el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. Trabajé muchos años en servicios municipales de atención de las violencias, y la verdad que en la escucha todo el tiempo estamos escuchando cómo estas situaciones de violencia comenzaron con descalificaciones, ¿no? Con no servís para nada, con el control de con quién sale, con quién no sale, las relaciones de amistad. Por eso acá me parece importante cuando tenemos este amarillo, este cuidado, si estamos notando, si estamos viendo, tenemos a alguien cercano o estamos en una relación de pareja donde estas situaciones empiezan a aparecer, es una señal de alerta. Eh, Ridiculizar, humillar en público, intimidar, cuestionar, destruir objetos personales, las caricias agresivas, golpear, cachetear, pellizcar, empujar. Todas esas situaciones, fíjense cómo van cambiando de color, ¿no? Cómo se van poniendo un poco más acercándose al rojo, ¿no? Si tenemos un termómetro, ya estamos llegando a una fiebre alta. Y en el termómetro, cuando se pone en rojo, lo que nos tiene que llamar la atención es cuando las situaciones de control se hacen de manera obsesiva, ¿no? Cuando el agresor se aparece o irrumpe sorpresivamente en un espacio donde está la víctima, o que la espíe obsesivamente. Ya la violencia física instalada con lesiones, el aislamiento, el encierro, las amenazas de muerte con presencia de armas blancas, como puede ser algún utensilio de cocina, un cuchillo con armas de fuego, forzar a tener una relación sexual, abuso sexual, violación y por último, por supuesto, el extremo, como tiene que ver el femicidio. ¿Y por qué es importante que en esta capacitación podamos conocer este iceberg o este violentómetro? Porque es probable que muchos de nosotros y nosotras nos encontremos con muchas situaciones de las que están abajo, de las del cuidado. Entonces, que podamos reconocer, que podamos ante una descalificación en público, ante estas bromas, los chistes, los comentarios, ante la ridiculización o la culpabilización, que podamos intervenir a tiempo. El rol de la comunidad es fundamental para justamente visibilizar las violencias. Si no tenemos una comunidad sensibilizada, como en este caso la comunidad de la Confederación Argentina de Básquet, estas situaciones se siguen
produciendo y reproduciendo una vez más. Y a veces también nos han pasado con estas situaciones que bueno, muchas personas han reconocido el ejercicio de la violencia que vienen haciendo. Y que por supuesto es una posibilidad, es una instancia de reflexión y de modificar esas prácticas. Es de la única manera que vamos a tener una sociedad más igualitaria y libre de violencia. Por supuesto que, digamos, cuando hablamos del femicidio, claramente estamos llegando tarde. Que tengamos cada 30 horas una víctima de femicidio, estamos llegando tarde. Pero tenemos que poder seguir desde el ámbito que nos toca trabajando para que estas violencias desaparezcan. Acá también me gustaría, recién les hablaba, ¿no? De una comunidad sensibilizada, de una comunidad con una mirada atenta, y me gustaría compartirles un poco lo que tiene que ver con el círculo de la violencia, ¿no? ¿Por qué estas situaciones? Nos enteramos de una situación y nos enteramos al tiempo que esta situación se volvió a suceder. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia se dan de manera cíclica, en lo que podemos interpretar como un círculo, donde tiene tres fases, donde la primera fase es la acumulación de la tensión y donde acá se ponen en juego distintos actores. Por un lado, la mujer que padece la situación de violencia, por el otro, el varón agresor y también el entorno, ¿no? ¿Qué nos pasa a las personas que tomamos contacto o conocimiento con esa situación y cómo reaccionamos? En la primera fase, que es la fase de acumulación de tensión, ¿qué va a hacer el agresor? Va a manipular, va a insultar, va a descalificar a la víctima. Puede haber algunas situaciones de violencia física, como los pellizcones o el tirón de pelo. Puede golpear objetos. La violencia ambiental es la violencia que, sin agredir directamente a la víctima, puede ser un golpe en una mesa, ¿no? ¿Cuántas situaciones hemos conocido de en una mesa familiar que el varón, el padre del hogar, con una palmada fuerte arriba de la mesa, se hace un silencio que no vuela una mosca? Eso tiene que ver con la violencia ambiental, revolear objetos, tirar un plato de comida porque la comida le parece que está fría, que está fea. Entonces, golpear objetos, maltratar a quienes la víctima aprecia, o también a través de la intimidación. Esto es toda la primera fase, es la acumulación de tensión. Es donde la víctima trata de acomodar toda la situación, ¿no? Tratando de no hacer nada para que el agresor no se saque. Trata de resistir, pero se la ve venir. Empieza a creerse lo que el agresor le dice. Por eso esto empieza a calar en su autoestima, por eso empieza a tener un impacto en su autoestima. Eh, ¿Qué pasa con el entorno? Bueno, el entorno mira expectante, no se mete, a veces aconseja, a veces opina, duda si intervenir o no intervenir. Pensemos que durante muchísimo tiempo estas situaciones de violencia se nos dijo que eran cuestiones del ámbito privado, ¿no? Del ámbito, ahí no hay que meterse, bueno, es tema de ellos, bueno, pero son así, bueno, pero se manejan así, bueno, pero es la relación que tienen. Bueno, pero ella también lo aguanta. Bueno, pero viste que él es un amor porque en el trabajo es divino. Bueno, en la casa se sacará, llegará cansado y ya no aguanta más y se descarga con la mujer y con los hijos. Bueno, todo esto es lo que piensa el entorno. O también le puede parecer imposible que a esa persona que conoce y que lleva a los chicos a la escuela, lleva a los chicos a fútbol, lleva a los chicos a básquet, es imposible que él sea esta persona que dicen que es. ¿Por qué? Porque los agresores tienen una doble fachada. Para el afuera son buenas personas, no, buenas personas no. Buenos empleados, trabajadores, participativos, y para dentro de la casa ejercen toda esta violencia. Hay que correr esta idea de como si fueran monstruos que, que aparecen de la nada. No, son personas que se criaron en esta cultura,
que en ese sistema de ordenamiento social ejercieron el poder, tomaron el poder del varón dentro de la cultura patriarcal para ejercer. Y por supuesto también que la violencia es una conducta que se aprende, ¿no? En esto de, bueno, como es un tema cultural, por supuesto que tiene que ver con un aprendizaje de la violencia. Si de la infancia este agresor padeció situaciones de violencia dentro de su ámbito familiar, es muy probable que en su adultez repita estas conductas. Lo mismo sucede también con las mujeres, ¿no? Esta cultura patriarcal nos enseñó a que hay que aguantar, a que la familia está por delante, a que hay que tolerar y soportar, ¿no? Entonces, si también las mujeres venimos de un hogar en el que la violencia, las mujeres de la familia soportaron esa violencia, bueno, también eso es un lugar aprendido, ¿no? Por eso cuesta tanto salir de la situación de violencia. Cuando pasamos a la fase 2 de este ciclo, es el episodio concreto de violencia, ¿no? Pasamos de esa acumulación de tensión a la descarga de la tensión. Y ahí es donde se produce la explosión, donde se produce la agresividad concreta, donde se concretan las amenazas que venían de la fase anterior. El agresor lo que busca acá es dar cuenta de su poder. A través de su violencia busca demostrar que ejerce su poder y se desata generalmente la violencia física que puede ser una lesión al propio cuerpo, un zamarreo, tirar a la víctima contra la pared, tomarla del cuello, etcétera. Todos los hechos físicos que se nos vengan a la mente. ¿Cuál es el rol de la mujer? Bueno, la mujer siente que sola no puede controlar la situación. Suele ser el momento en el que toma la decisión de hacer una denuncia, en el que abandona el hogar, pero se justifica y se culpabiliza por las reacciones violentas de él. El entorno, ¿qué es lo que hace? Se siente interpelado por la situación, busca ayudar, socorre ante la urgencia y espera que la mujer no vuelva a confiar en el agresor. Estas situaciones puede ser cuando, no sé, a las 3 de la mañana nos llama por teléfono, nos golpea la puerta pidiendo ayuda, viene con los chicos, le damos, alojamos, la asesoramos, le brindamos toda la información necesaria para que pueda salir de esa situación. En la tercera etapa, eh, acá es donde les pido que prestemos mucha atención y que pensemos en conjunto qué nos genera, qué nos pasa con esto. La tercera etapa es la etapa de arrepentimiento, es la etapa de luna de miel, lo que se llama, ¿no? ¿Qué sucede acá? El agresor hace promesas de cambio, vuelve a seducir a la víctima, reafirma con esto su aislamiento y reafirma su poder. Pero acá lo que sucede también es un proceso de culpabilización extremo. Acá el agresor lo que va a hacer es, va a pedir disculpas a veces, pero diciendo, ¿ves cómo me haces poner? Ves que si vos no haces tal cosa, yo no me pongo así. Y esto es lo que refuerza que ella vuelva a creer en él, que se aísle del entorno, porque pensemos que en la fase anterior nos tocó timbre a las 3 de la mañana, entonces después seguramente le dé vergüenza que la veamos con él. Eh, entonces se aísla, porque siente que el entorno no la comprende, porque puede arrepentirse de haberse hecho la denuncia. Entonces, seguramente, si nosotros la acompañamos, si le dimos lugar, si estuvo en casa, si hizo la denuncia, si pidió una cautelar, seguramente que si vuelve con él le va a dar toda esta situación mucha vergüenza. Entonces, ¿qué pasa con el entorno? El entorno se frustra, el entorno le recrimina sus decisiones, el entorno se enoja y ¿qué hace? Se suele alejar de ella. ¿Y qué logramos con esto? Que quede más aislada, más en riesgo y sin posibilidades de pedir ayuda. Entonces, esta capacitación, esta instancia es una
oportunidad para que revisemos como entorno, para que entendamos que esta situación la excede. ¿Por qué? Porque es un círculo que se da en un entramado cultural, en el que pueden haber muchas variables en juego. Puede haber su propia historia de violencia como niña, como adolescente, y ahora que esa violencia se resignifique en esta pareja. Puede haber una dependencia económica extrema, donde si se va de ahí, ¿cómo va a mantener a sus hijos? Porque generalmente el entorno está, pero el entorno no puede sostener económicamente a una mujer con uno, dos, tres, cinco, seis hijos. Entonces, pensemos que es muy difícil salir de esta situación de violencia, justamente por todo este entramado cultural y social que hace que las víctimas estén en una situación de desventaja mucho mayor. Entonces, ¿por qué es difícil? Justamente por tratarse de una problemática sociocultural aprendida, porque en cada ciclo que vuelve a comenzar, la violencia aumenta, la violencia se da en una escalada creciente. Los hechos suceden cada vez con mayor intensidad y en periodos más cortos entre un episodio y otro. Muchas veces, cuando la situación de violencia escala a una violencia mucho mayor, la fase de luna de miel va desapareciendo. O sea, ya el agresor no, ni siquiera se arrepiente, no pide ayuda. Entonces, pensemos que ese es el extremo de violencia, donde estamos muy cerca de que esta situación termine en un femicidio. ¿Qué hacer entonces si conozco una situación de violencia? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a brindar un espacio seguro y tranquilo, vamos a ofrecer una escucha activa, no vamos a juzgar. Pensemos esto, no sabemos el origen de dónde viene el padecimiento de esa violencia, ¿no? Entonces, no juzguemos, no minimicemos, acompañemos, informemos, saquemos dudas, brindemos información sobre el área especializada que corresponda. Quizás si es una situación que me encuentro en el entorno deportivo, en mi club, en mi espacio de recreación, puedo consultar si en el club hay un área de género o si el área de atención al socio o socia puede brindar alguna escucha especializada con alguna persona que tenga conocimiento del tema. Durante los últimos años, la mayoría de los clubes han desarrollado áreas especializadas de género que tiene que ver con trabajar las violencias que se suceden en el ámbito, en el espacio de la institución, pero también que buscan acompañar y orientar sobre las situaciones de violencia que se dan en el ámbito doméstico de esas víctimas. Así que siempre vamos a poder brindar información o al menos dejar tranquila a la víctima que vamos a acompañarla a buscar la información pertinente, porque a veces no nos sentimos, ¿no? con las herramientas para poder acompañar específicamente una situación. O a veces nos atraviesa de tal forma que preferimos que sea otra persona la que pueda orientarla. Pero la capacidad de escucha y de no juzgar es lo que tenemos que poner en entrenamiento y lo que tenemos que poder ofrecer ante cualquier situación que se nos presente. Tenemos que poder brindar un ámbito seguro y de confianza. Tenemos que no avanzar si la persona no está preparada. Quizás no es la denuncia en este momento lo que esa persona puede llegar a hacer. Quizás en este momento lo que podemos decirle es que merece una vida distinta. Quizás en este momento lo que podemos decirle es que, sin culpabilizarla, pero que pueda ver que estas situaciones ya se repitieron, para que pueda entender que cada vez se encuentra en una situación de mayor riesgo, porque el agresor ya prometió que iba a cambiar y no cambió, y porque los agresores no cambian porque otra persona se lo pida. No cambian por una simple promesa. El agresor puede cambiar sus conductas si hace un trabajo terapéutico justamente para abordar primero para visibilizarlos, primero para entender que está ejerciendo violencia contra otra persona y después trabajar de dónde viene esa conducta, ¿no? Y esto es con un trabajo específico,
también con una mirada específica del ejercicio de la violencia por motivos de género, donde también seguramente ese agresor tendrá una historia de vida que hace que llegue a ese extremo, pero vamos a acompañar a la víctima en lo que esté preparada, en el paso que esté preparada para dar. Si quiere hacer una denuncia, hace una denuncia. Si quiere pedir una medida cautelar, que pueden ser una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar, la vamos a acercar al espacio donde le brinden esta información y este acompañamiento. Pero nosotros y nosotras como comunidad podemos ser esa primera escucha. Podemos ser quienes les digamos en ese momento, sí, estás viviendo una situación de violencia de género. Por eso es importante y me gusta remarcar esto de darle importancia a la primera escucha, porque muchas veces es la única. No subestimemos el poder que tenemos como una semilla de decir algo en el momento sin culpabilizar, ¿no? Em, y una recomendación para nosotros que somos comunidad es que no nos enojemos y no nos frustremos. Que ahora que entendemos, a partir de este encuentro y seguramente de muchas instancias más que les ofrece la CAB en este sentido, es que pensemos que si nosotros nos enojamos y nos frustramos con la situación, que estamos de afuera, que no vivimos la violencia, que no sabemos qué va a ser de nuestra vida, ¿no? Si vamos a vivir, si no vamos a vivir. Pensemos cómo está la víctima. Entonces, ¿puede enojarnos la situación? Sí. Puede enojarnos porque queremos una vida distinta para esa persona que seguramente conocemos y queremos y que estamos brindando nuestra ayuda hace mucho. Pero entendamos que justamente es muy difícil romper ese círculo. Y a veces también es difícil porque los estados tienen muy pocos recursos para ofrecer en estas instancias. Entonces, si el agresor la violenta, si el entorno se enoja y si el Estado niega que existen las situaciones de violencia de género, niega que el Estado tenga que ayudar a una persona que está atravesando esta situación, ¿qué destino le queda? Entonces, seamos una voz distinta a la hora de acompañar una situación de violencia y brindemos por lo menos un ámbito seguro y de confianza. Me gustaría en este sentido, ¿no? En esto que estamos hablando de, de acompañar y de cómo nos encontramos a veces en las situaciones de las instituciones judiciales, policiales, los servicios de asistencia que brindan o deberían brindar un servicio especializado y de acompañamiento. Hay un video que me encanta de la Fundación Avon, que es una campaña que ustedes pueden ver varios más que me gustaría compartírselos. Lo vemos y luego conversamos. ¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no contaba el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá, una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No, 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 corten, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero viste cómo dicen, mira cómo me haces poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así y que el tipo la termina lastimando. Mira esta chica, está aterrada. Vos pensás que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señora, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no? Que lo que está haciendo acá es una denuncia.
Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten, corten. Amor, ¿Qué, qué es lo grave acá? La amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez, que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale, ¿estamos? Sí. Bueno, vamos chicos, vamos que sale. Mire, tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien, muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. La justicia está de tu lado. Usala. Bueno, me encanta siempre poder compartir este video. Creo que resume un poco lo que venimos hablando en el último fragmento, ¿no? Esto de pensar que quienes nos piden ayuda y quienes están eh, enfrentando una situación de violencia están atravesando un costo enorme y hizo un esfuerzo enorme esa persona por pedir ayuda, por tratar de pensarse en una vida distinta. Entonces, nosotros lo que tenemos que brindarle es seguridad, es apoyo, es contención y justamente informar. ¿No? Creo que nuestro rol como comunidad es ese, es acompañar, es no juzgar y es buscar las herramientas y el acompañamiento necesario para estas situaciones.